Bienvenido a Trade. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana de martes. Una semana no tan turbulenta como la semana pasada, pero las oportunidades se encuentran en cada una de las temporalidades. Recordemos que los mercados son fractales y cada temporalidad es un universo en sí mismo. Recordemos también que las oportunidades no van a estar ahí cuando nosotros queramos. Tampoco recomiendo reaccionar a la oportunidad, aunque muchas veces funciona. Un segundo. Acuérdate que la idea es que puedas hacer trading en situaciones en las que tú te sientas cómodo, no forzado. ¿Ok? Hay un refrán que dice: Don't chase the opportunity. Perdón, estoy resolviendo un aspecto técnico. Permítame un segundo. Yo creo que uno de los primeros elementos que debemos analizar no es el mercado ni el análisis fundamental, sino nuestro estado emocional. El que podamos observar si hay avaricia, si hay deseo de ganancia. Y lo que quiero trabajar el día de hoy con ustedes es el afinar la óptica con la que nos aproximamos a los mercados, donde aun cuando pensemos que la máxima del trading es ganar dinero, no lo es. Se llama money preservation, o lo que viene siendo la preservación del capital. Alejandro, bienvenido, y todos los participantes de forma anónima. El ganar dinero es un efecto secundario de un buen trading, pero hay mucho detrás de ello. No podemos caer en una postura simplista en la que de pronto he visto algunas damas, no sé, en Facebook, en redes sociales, que dicen: ay, pues, ¿qué tiene de complejo el trading? Compras barato para vender caro, o en un mercado bajista, vendes caro para recomprar barato. Y saben que tiene razón, pero hay muchísimo involucrado. O sea, en pocas palabras, no es así de fácil. Eh, el día de hoy vamos a explorar 5 consejos, un destilado de no solamente años, sino décadas de trading, donde siguiendo estos consejos puedes hacer un buen trading, y no solamente con tu cuenta personal. En un momento, si de pronto estás como money manager operando capitales de terceros, si tus capitales son más grandes, todavía más importante. La avaricia aparece de pronto, de forma imperceptible,
sobre todo cuando de pronto caemos en una especie de arrogancia donde sentimos que lo sabemos todo y que el mercado se va a mover hacia donde nosotros pensamos. A ver, um, mismo en un caso como el de Michael Burry en el 2008, cuando y lo vimos a través de la película The Big Short, él va en corto del mercado inmobiliario y ojo, datos recientes revelan que postura inmobiliaria en los Estados Unidos en este momento está todavía más inflada que en aquel entonces. Entonces, uh, ¿es esto algo que debe activarnos a estar atentos? Sí. Y yo coincido con la postura de varios libros en donde nos invitan a buscar mentores, buscar maestros que nos marquen el camino de lo que hicieron para nosotros replicarlo de forma similar. El backtesting que les voy a mostrar a continuación es uh, una forma en la que podemos, para empezar, vislumbrar qué es lo que nosotros hacíamos cuando aparecieron las oportunidades que no vimos. Y no para decir, "Ay, qué bárbaro, cómo no lo aproveché", sino, a ver, ahora que sé lo que sé, si el tiempo retrocediera, ¿qué lo que hubiera hecho? Y tengo certeza de que estaríamos en una situación posiblemente de, híjole, ahí está la oportunidad, pero no sé bien qué hacer. Y no es la forma de hacer negocio. O sea, yo creo que en aquel entonces hubo personas que entraron en corto, pero entraron tarde. Les pudo haber ido bien, pero no tan bien. En el caso de Michael Burry, él fue en corto de forma anticipada, lo cual es lo ideal, pero tienes una desventaja. La desventaja es que sabes lo que va a ocurrir, pero no sabes exactamente en qué momento. Y la pregunta es, ¿qué tanto vas a poder aguantar hasta que eso suceda? Miren, se requiere valor, sí. Voy a tratar de mandarles también por WhatsApp las características de un buen trader. La primera es valor, pero no es valor a lo tonto. O sea, no es un valor de... O sea, si yo me aviento de un avión sin paracaídas, se requiere valor. Sí, pero no es un valor inteligente. O sea, lo inteligente es aventarte con un paracaídas, con un instructor, y que el instructor, o sea, independientemente de que tú te quedes así, no, el instructor es el que jala la cuerda y ahí aterrizas, ¿no? Y yo me imagino que todavía tienen que llegar 5 personas a echarte aire porque todavía no sales del estado de shock, ¿no? Entonces, yo me pregunto todo lo que tuvo que haber pasado él para poder haber aguantado sus posiciones. No sé qué tanto se hubiera preparado, o sea, en el sentido de tener el suficiente flujo para aguantar el tiempo que esto durara. Podría haber sido como de película, que no estoy seguro si sale en la misma, pero donde él dijera, mira, tengo capital propio para aguantar un año hasta que esto truene, ¿no? Y en eso
psicológicamente mantener la posición, el, lo que dicen en Estados Unidos, de stick to your plan. O sea, tú sabes que va a ocurrir, ¿ok? Pero el mercado está yendo justo en sentido contrario. Y entonces te entra la duda, seguramente, ¿no? O sea, oye, si estaré en lo correcto, eh, aguantar la burla de los banqueros, eh, eh, los ojos de, ay, pobrecito, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Porque vas en contra de la corriente. Hay un ejemplo que me encanta platicarlo. Este, no tiene nada que ver con trading, pero creo que es muy ilustrativo en este sentido. ¿Cómo cazaban los hombres cavernícolas hace, no sé, 100,000 años? Bueno, digamos en el momento en el que inventaron el fuego. Voy a checar más tarde con ChatGPT a ver cuándo tenemos registro de que esto haya ocurrido. Pero una forma ingeniosa que se les ocurrió a algunas tribus nómadas es la de en la noche detectar una manada de búfalos, ¿no? Enfrentarte a un búfalo eh, sería casi como una sentencia de muerte, estarían de acuerdo. O sea, es un animal, no sé, de una tonelada con cuernos que se ve muy tranquilito ahí comiendo pasto, pero enojado, no, no creo que sea muy algo. Este, ¿Cómo le haces? ¿No? Porque sabes que es comida. O sea, digo, puedes haber estado ya en la época en la era de cosechar y demás, pero a lo mejor las condiciones de las eras glaciales no lo permitían. Entonces, la carne podía haber sido el medio de alimento principal y pues, no estaba tan fácil tampoco, ¿no? O sea, eh, un experimento interesante es trasladarte en el pasado sin lo que tenemos ahorita y ver cómo podías haber tú, cómo te podías haber desempeñado. Y es todo un reto, o sea, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y en aquel entonces no había ChatGPT o Gemini o lo que tú quieras. Entonces estos señores rodeaban una manada de búfalos con una cierta orientación a un acantilado, pero el acantilado, esto se tenía que hacer de noche para que no vieran el acantilado. Y en un cierto momento prendían las antorchas, lo cual ya inquietaba a la manada y empezaban a espantarlos, pero en la dirección del acantilado hasta que se desatara la estampida. Entonces, los búfalos corrían, iban los hombres cavernícolas detrás, ¿no? Y llegaba el punto en el que el de mero enfrente de pronto podía percibir el acantilado y de pronto frenaba, pero los de atrás chocaban con él y ahí van todos para abajo. Si estábamos hablando de una época glacial, eso era una mina de oro de comida, porque estos cavernícolas bajaban y había, eh, no sé, 20 búfalos ahí despeñados, la carne medio se congelaba, agarraban sus filetitos y se iban, y seguramente otros animales aprovechaban el festín, ¿ok? Pero eso era actuar con estrategia, actuar con inteligencia y aprovechar la herramienta del fuego. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en los mercados se hacen las estampidas alcistas y bajistas. Es a lo que llamamos una tendencia. Una tendencia no es una fuerza etérea, no, literalmente es una estampida humana y ojo, los bots también entran en esa estampida. O sea,
necesitas tener la suficiente visión de ver el acantilado para darle la vuelta y empezar a correr en sentido contrario. ¿Requiere esto valor? Sí, porque todos están corriendo hacia el despeñadero y eso lo vio Michael Burry. O sea, todos iban para allá y él empezó a correr en sentido contrario y se encontró miles de posturas de, ay, tonto, ay, te van a matar, ay, ahí vienen los humanos, y él, total, se despeñan todos, menos él, camina solito, se encuentra otra manada, encuentra una bufalita, tiene una familia feliz y el señor vivió feliz el resto de su vida. Eh, Se requirió valor, sí, agudeza, visión. Yo diría que además, primero visión y luego valentía, ¿no? Eso es lo que hizo Michael Burry, fue muy valiente y tuvo la visión, mantuvo las posiciones, se aguantó, no sé cuántas penurias ha de haber tenido que tomar por los préstamos brutales que pidió para vender y vendió caro. Entonces, bueno, dices, ok, vendió caro, tiene capital, entonces no pasa por penurias, aun cuando sabe que lo debe, ¿ok? Y que cada vez debe más porque el mercado siguió yendo en contra un cierto tiempo hasta que Lehman Brothers ya no pudo sostenerlo, quiebra y todos los precios de los bonos chatarra comienzan a caer y él recompra, retorna y se queda con 2.200 millones de dólares. Estamos en una situación potencial de poder hacer lo mismo. Sí, ahora, el escenario es complejo. Para empezar, ni siquiera estamos en Estados Unidos, ¿no? Eh, Pasa lo que la Asociación Aérea hace después de los accidentes, ve todos los formatos para que algo así no vuelva a ocurrir. Pero eso sería prácticamente frenar los mercados. Pero ¿cuáles son, digamos, los candados que puede haber? El mercado está prevenido, los bancos están prevenidos, entonces va a ser una situación en donde, ay, yo quiero que me prestes activos y los bancos te van a decir, no, o sea, no creas que vas a poder hacer lo mismo. Entonces, tienes que buscarle, ¿no? Este, buscándole con ChatGPT, ¿no? Si de pronto queremos abordar otros mercados, de pronto te va a sugerir estrategias como direcciones, como VPNs, en fin, ¿no? Entonces, se puede. Pero regresando a lo que tenemos enfrente, las oportunidades están aquí, o sea, eh, y podemos ver las oportunidades macro. Eh, Tanto en análisis técnico como en análisis fundamental, existe el refrán que a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón o el gráfico. Lo están viendo un mayor número de participantes y probablemente el que mayor impacto tenga siempre de forma general es el de un día. Pero claro, ¿no? Y aparte, encontrar gráficos de un día donde tú tengas la entrada clara, tuviste que haberlo estado cazando durante un buen tiempo, ¿ok? Um, Nos vamos a encontrar con infinitas situaciones. Ahora, ¿qué te recomiendo?
que tú puedas monitorear los gráficos que tú puedas, donde además la tarea que tú hagas en él perdure. Entonces el gráfico de un día también tiene una ventaja en ello porque son gráficos que duran un buen y que puedas ir catalogando las oportunidades de acuerdo a la presentación de la oportunidad. La gran mayoría van a ser oportunidades que ya pasaron. Entonces, esos los reservamos a un lado. Segundo, oportunidades muy verdes. Esas son las mejores. Las muy verdes. O sea, todavía no es el momento. Es como un gráfico que viene bajando. Ya pasó la media móvil de 200, el valor intrínseco, y sigue bajando. Entonces, te va presentando un momento de compra y es como el buen general que ha hecho que el enemigo ataque. Eso es, miren, el buen general no es el que atacó el enemigo y ¡ah! Reaccionen. No, ese ya va muy atrás, no. Es el que se presenta frente al enemigo con una cierta fuerza pequeña, como anzuelo, para que el enemigo lo vea y diga, ah, ahí está este mendigo, y son poquitos, vamos a darles hasta por debajo de la cuchara, ¿no? Y ataca, no dándose cuenta que está cayendo en una trampa. Eso es un buen general. Y está en el Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Qué hace el buen general? ¿Arremetería de inmediato con todo su ejército? No, es una oportunidad verde, porque todavía no está en su punto, ¿ok? Tienes que esperar a que avance. Eh, en una película de Schwarzenegger contra Depredador, creo que sí es ahí pone una trampa al depredador con un cable para que caiga en la trampa, ¿no? Y Depredador va avanzando y de pronto detecta el cable, lo toca con sus dedos, así con sus garras, esa escena me encanta, y como que le hace así de, no, no, no caí, y se mueve hacia el otro lado. Entonces, desesperado Schwarzenegger, va, se tira por un río, y con eso descubre que estando cubierto de lodo, el depredador no lo ve porque su visión es térmica y el lodo hace que no lo pueda ver. Entonces, se pone muy buena. O sea, si no la han visto, véanla, por favor. Entonces, el buen general, el buen trader, es el que espera, pero eh, hay, digamos, un procedimiento en donde tú sabes que si de pronto el enemigo detecta algo que no le gusta, va a echar para atrás y se mete otra vez a su castillo, igual que si es un conejito que está a punto de caer en una trampa y si oye un ruido se sale, pero el buen general dice, hay un punto en donde si tú lo pasas, yo voy a hacer que sea tu punto de no retorno. Y entonces tiene a sus arqueros listos para disparar, ¿ok? Pero todavía no pueden prender sus mechas. Porque si lo hacen, el enemigo va a ver fuego y va a decir, ah, espérate, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado. Entonces el enemigo viene con todos sus 500 jinetes, ¿no? Y están todos los arqueros aquí nerviosos, ¿no? Porque no creas que son entrenados como los guerreros de 300 de esa película, ¿no? No sé si la han visto, o sea, este, se enfrentan a un ejército de 10,300 hombres y le dice el general, a ver, güey, ¿quiénes de aquí son verdaderos soldados? ¿Y tú qué profesión tienes? No, pues yo soy agrónomo. Y el otro, no, pues yo soy pescador. ¿Ustedes qué son? Y de pronto un grito, ¡guerra! Entonces los otros se quedan, ay, creo que de aquí no somos, ¿no?
O sea, tus arqueros no son seguramente arqueros de nacimiento. Tú estás nerviosos, o sea, y entonces espera. Llega un punto en el que tú tienes la visión de que ya pasó ese nivel, pero todavía no es el momento de lanzar las flechas. Ahora sí, prende las flechas. Siguen avanzando y entonces das la señal de disparo. Salen todas las flechas. Y es cuando el ejército enemigo agarra y ve y dice, ¡ah! Y esas flechas no les caen a ellos, caen atrás y prenden una línea de brea que los envuelve donde ya no hay retorno. Te quemas si hay retorno, entonces solamente hay para adelante. ¿Y qué crees? Ahora sí salen todos tus ejércitos rodeándolos, o a lo mejor hasta les haces un círculo de fuego del que no se pueden mover y aparte de no poderse mover, ahí sí te los bombardeas con flechas y se acabó el enemigo. Aquí ocurre algo similar. Tú ves la manada de búfalos viendo hacia un lado o hacia el otro y tú de pronto, ya pasaron este nivel, ya pasaron el nivel de la media móvil de 200. Entonces, aguanta. Parece una flecha, una vela de decisión, de ignición. En ese momento colocas la posición ahora en largo porque tienes ventaja sobre el mercado. Es como si entraras por aquí para aprovechar todo este movimiento alcista. En la clase pasada veíamos el MetaTrader. Estaba yo con que cómo le hacemos para meter nuevos activos. Te vas aquí a la parte de los activos y con el botón derecho te vas a símbolos. Y aquí en símbolos te aparecen las carpetitas. Fíjense, esto es algo bien interesante porque es MetaTrader 4 y antiguamente el MetaTrader 4 no te aceptaba todos estos activos que para T4Trade ofrece el one-stop shopping para todos los mercados, commodities, futuros, oro, forex, pero volvemos a lo mismo, todos estos, no es que si tú te vas a UK Shares, no, que se oye muy elegante, no es que literalmente estés comprando acciones, todos son CFDs. Lo que haces es basarte en el gráfico y en el precio de un activo para comprar o vender CFDs de otros mercados. Pero ¿qué ventaja tienes? Si de pronto sabes que una acción va a subir o va a bajar, no tienes que comprar la opción. Tampoco tienes que comprar opciones que sabes que se van diluyendo y debilitando con el tiempo si el mercado no reacciona lo suficientemente rápido. Pero tiene CFDs. Ahora, el CFD tiene un cierto grado de melting, sí, en posiciones de un día eh, a través del swap que te cobra el broker. Pero si de pronto ves que el swap está operando en contra tuya y tú tienes ya una buena utilidad, entonces igual puedes cerrar la posición y esperar otro momento de entrada para entrar ahorrándote los swaps que pueden suceder. Unos amigos una vez metieron una posición gigantesca, este, y no, iban ganando $250,000, una cosa brutal. Llegan las 4 de la tarde, hora de México, y de pronto de swap, el broker les cobró $15,000, o sea, un 10% de lo que llevaban. Entonces dijeron, me hubiera convenido cerrar antes. No, porque todavía lograron una utilidad mayor. Si cierras antes, ya entras en un punto de desventaja donde el mercado puede retroceder y lo que ganaste lo perdiste. Entonces hay momentos en los que vas a tener que aguantar el swap, sí,
dependiendo del price action, y vamos a llegar a ese punto en un momento. Entonces, aquí tú puedes irte a las mayores, menores, exóticas, y si te vas a las exóticas, puedes escoger la moneda, la paridad de tu país, donde yo he buscado el dólar peso mexicano y ya lo tengo. ¿Ok? Entonces le das doble clic hasta que se ponga en amarillo y ya lo tienes aquí, lo puedes ir moviendo, puedes ir moviendo tus activos hacia arriba. Si yo trabajo mucho con el dólar americano, dólar canadiense, lo puedo mover hacia arriba también y tú vas configurando y personalizando tu plataforma al gusto. Ok, vamos a los 5 consejos. Practica en demo. Esto que tengo aquí es demo. Por más que eventualmente sientas presión por parte del broker para abrir tu cuenta real, permanece en demo hasta que seas rentable. Te va a ahorrar muchos pesos. Número 2, utiliza stop loss inteligentemente. Esto va ligado al consejo 4 que dice, no arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición como máximo. Esta condición es en condiciones normales del mercado. Si tienes certeza, ojo, y aguas, porque aquí tenemos que ser congruentes. Si yo me siento Michael Burry y tengo certeza de que algo va a ocurrir, ya sea en la serie de Billions, Bob Axelrod no iba a echar toda la carne al asador, a menos de que tuviera certeza de que yendo en corto de las acciones de líneas aéreas, hoteles, navieras, operadores mayoristas, todo el mercado turístico se iba a venir abajo después de la caída de las Torres Gemelas. ¿Era esto algo seguro? Sí. A raíz de la pandemia, ¿se iba a venir esta misma industria abajo? Sí. Oye, hay un conflicto bélico donde de pronto los aviones de una línea aérea se vuelven target. ¿Es posible que las acciones, el precio de esas acciones se vengan para abajo? Sí. Entonces, ahí usas otro modelo. Pero, aquí pongo este pero muy importante. Tienes que ser lo suficientemente congruente para que si el precio que hay que pagar es más elevado de lo esperado y de pronto hay que pagarlo, lo aceptas sin chistar. Vete al nivel en el que tú puedas aceptarlo. Miren, salvedades, cosas que suceden sin que lo hayas previsto y ahí es donde necesitamos ser muy cuidadosos. Viene la pandemia y entonces supongamos que yo he venido siguiendo las acciones de Lufthansa y entonces digo, las acciones de Lufthansa van a bajar y voy en corto. Tengo Lufthansa aquí con el broker, voy en corto. Tienes que reaccionar rápido, porque si reaccionas lento, vas a entrar a la mitad del campo de batalla donde tú ya eres vulnerable. Pero, ¿qué pasa si pasa lo que pasó? El gobierno alemán se da cuenta que su principal línea aérea, sus acciones están viniendo abajo y le da un patrocinio y subsidio por cientos de millones de euros. Y las acciones de Lufthansa, ok, este, entonces hay que ver y prever cuáles son las reacciones que va a tener el gobierno. O sea, Estados Unidos, créanme, y Trump pues, seguramente es el primero. Las cornetas, como las de Jericó,
de una posible recesión el próximo año. Están sonando, ¿ok? Pero no va a ser una batalla fácil y el gobierno va a buscar la forma de mantener fuerte el dólar a como dé lugar. O sea, es que las palabras de Trump, es que no, él no termina la oración, ¿no? Cuando él dice, let's make America big again, hay tres palabras que no dice, pero que están implícitas. Y estas son whatever it takes. Y esas son las fuertes, ¿no? Y lo podemos ver en todos los presidentes anteriores de Estados Unidos. Y de pronto tienes, con todo respeto para el señor, al loco de Trump, agárrate, ¿no? Entonces, observen esto. Hay cuatro tipos de traders. Tenemos scalper, day trader, swing trader, inversionista. Cada uno de estos cuatro tiene tres niveles de gestión de riesgo profesionales diferentes. Puede ser un trader conservador que no arriesga más del 1% del total de su capital por posición como máximo. Basados en el libro de Rainer Theo de Price Action Trading Secrets, tú te das cuenta de los porcentajes fácilmente recuperables de la cuenta y cuáles son los que no. Eh, o sea, si tienes un drawdown del 1%, del 2%, es fácilmente recuperable, del 3% y del 4%, si estás ya en real, si ya estás llegando al nivel de 4 o 5% de drawdown, para y vete a demo otra vez. El nivel moderado es el trader que te arriesga el 2% del total del capital por posición como máximo. Y el trader agresivo, profesional. Cuando pensamos en el trader agresivo, pensamos literalmente en un loco, ¿no? He visto traders profesionales que, no, yo arriesgo el 10% del total de mi capital diario. Oye, de tu capital de supervivencia, sí. De mi renta, de la colegiatura de mis hijos. Eso lo vi mucho en la pandemia. Y eso no es un trader agresivo profesional. El trader agresivo profesional no te arriesga más del 3% del total de capital por posición como máximo, porque es congruente con la posibilidad de que algo salga mal. No podemos caer tampoco en una postura fatalista donde es seguro que siempre va a salir algo mal, porque pues, entonces vamos a decir, "Puta, pues, ¿yo ¿para qué hago trading, no? Pero sí es probable. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en el juego de Dungeons and Dragons hay dados de 20 lados. Esos son fantásticos y me gustaría que si pueden, véanlo en Amazon. Es bien interesante si no los han visto. Eh, puedes encontrar en el reino de las probabilidades una posición en la que tú puedas decir lo siguiente. Este, si saco de 1 a 19, gano. Pero si sale 20, pierdo. Ahora, es como un 5% de probabilidades de pérdida. Eh, el trader arrogante es el que dice, no es posible. Esto es seguro que voy a tener la razón. Y todo indica que sí.
Pero, de acuerdo a mi experiencia, en cantidad de veces que he tirado el dado de 20, me ha salido 20. Y el trader inteligente es el que prevé esa situación y dice, ¿qué voy a hacer si me sale 20? No es el negativo, no es el Contreras, no es el aguafiestas, ¿no? Es el, a ver, estoy arriesgando esta cantidad. Puedo perderla para empezar. No, ok, entonces no lo hagas. Eh, Hubo un trade que vi una vez en donde yo también estaba de acuerdo. Era en base a un anuncio de política monetaria del Banco Central de Canadá, donde el gráfico iba a subir casi a fuerza, ¿no? Y hubo una persona que de su cuenta de $10,000 echó toda la carne al asador, dejando un margen muy pequeñito de vida para la posición, el momento en el que entraran esas posiciones. Lo que no tomó en consideración, porque el gráfico se fue en esa dirección, fue la inestabilidad de la volatilidad lateral del momento en el que se dio el anuncio, donde bajó ligeramente y le activó el stop loss, o sea, le activó el trade out. Por el poco margen que había dejado, le activó el trade out y perdió 10,000. Le salió 20 porque no preveyó. O sea, él juraba y a veces sucede que el gráfico hace ¡pum! Entonces dices, no, pues ya hice un dineral. Es que cuando buscamos hacer un dineral, hay el riesgo también de perder un dineral y eso también sucede a través del apalancamiento. Entonces, tienes que ser lo suficientemente congruente a tu tolerancia al riesgo porque les voy a platicar un poco, y lo hago de forma veloz porque el tiempo vuela, de lo que son las opciones binarias. O sea, es el gráfico, pero ni siquiera con velas japonesas, sino de línea, donde hay una apuesta, es realmente una apuesta, donde tú vas hacia arriba o hacia abajo. Si después del tiempo que en el que tú colocaste la posición está en el lugar donde tú previste, o sea, si subió y tú ibas para arriba, ganas, pero es como en las casas de apuestas, si ganas, ganas un 11%, pero si pierdes, pierdes el 100%, ¿no? Y he visto movimientos y posiciones en opciones binarias de $30,000. Mm, O lotajes de el caso que les platiqué de personas que meten 200 lotes. Yo no sé cuál es el estado emocional de la persona en el Inter, porque además el mercado muy probablemente está en contra y debe ser un estado de nerviosismo tal que a algunas personas casi casi les podría producir el infarto, sobre todo si va en contra, ¿no? No lo hagas. Eh, las jugadas milagrosas ocurren, pero que no sea algo que se lleve tu cuenta y mucho menos tu vida o el bienestar de tu familia. O sea, a lo mejor Michael Burry no estaba casado, no tenía hijos y dijo, bueno, pues me juego toda la carne al asador y si sale mal, pues voy a estar un poco peor de como estoy ahora, entonces si me la juego, pues bueno, está bien, ¿no? Pero que no te cueste la salud, que no te cueste otras cosas. Entonces, debes calcular imprevistos, debes calcular volatilidad lateral momentánea y no por márgenes muy pequeñitos, ¿no? En Brasil le dicen, no le busques la colita de la mosca para matarla, o sea, eh, este, utiliza márgenes
razonables, si vamos a ir a esos extremos, y si no, mantente en estos tres niveles de profesionalismo. A final de cuentas, en una oportunidad brutal, sí podríamos escuchar comentarios de que metiste nada más el 1% cuando pudiste haber ganado cientos de miles de dólares, y tranquilamente les puedes decir sí, porque ese es mi sistema de trading y lo que gané está bien para mí. Mis nervios me lo agradecen, ¿no? Eh, Volvamos a los consejos. Practica en demo. Gestiona el stop loss de tal forma que puedas ir blindando la posición de acuerdo a tu protocolo de acción y reacción. Ve protegiendo mínimos de utilidades. Y eso es lo que te hace rentable. Miren, quitémonos de la mente el igualar rentable a ser millonario. Los millonarios generalmente son personas rentables de forma consistente. Los que lo hacen de milagro, generalmente les dura, si mucho, 1 o 2 años y llegaron al mismo punto donde estaban antes, porque es literal, como si te hubieras ganado la lotería, ¿no? Baja el apalancamiento, es muy sabio. Ahí es donde puedes tener el termómetro de la avaricia de la gente. Si alguien está operando con apalancamiento de 5,000 es porque la avaricia está a todo lo que da y porque sus ojos están puestos solamente en la ganancia, lo cual genera ceguera en cuanto a la posibilidad de pérdida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dentro de una operativa regular te recomiendo un apalancamiento 1 a 25, 1 a 30. No arriesgues más del 1% del total de tu cartera, de tu cuenta, como máximo. Eso te da tranquilidad a ti, le da tranquilidad al broker. Y lo que buscas es generar consistencia. Oye, tuve que meter 100 posiciones para duplicar mi cuenta. Sí, no lo traté de hacer con una. Se puede, sí, pero tu gestión de riesgo es brutal, es tirarte del avión en paracaídas y jugártela de que caigas. O sea, me puedo imaginar, es como si te volvieras en un huevo y cayeras haciendo patito en el agua y entonces sobreviviste. Sí, pero en condiciones muy especiales. Y la quinta postura, el quinto consejo es no coloques muchas posiciones al mismo tiempo, no te atasques. Si te fijas en los 5 consejos, aplica el no te atasques. O sea, no te atasques en real prematuramente, no te atasques sin usar stop loss, no te atasques con el máximo apalancamiento, no te atasques arriesgándolo todo y no te atasques llenando tu cuenta de posiciones. Nunca llegues al punto de freeze. ¿Cuál es este? Cuando tu nivel de margen libre es de 100%. O sea, ya te comiste todo tu margen libre y el único margen libre que tienes es el que el broker ha reservado como protección para él y para ti. ¿Por qué? Cuando lo que él ha retenido es lo único que te queda de margen libre, eso ya hace sonar la alarma interna de que tú estás en una situación de peligro de trade out o de margin call. En teoría, el broker te debería de llamar para alertarte, pero en algunas plataformas lo manda como aviso automático de riesgo de margen que nadie ve. Este,
Y al trader novato, de pronto llega al punto en el que se despierta por la mañana viendo su cuenta con $50 cuando tenía 5,000 y de inmediato dice, bro, qué ratero, ¿no? O sea, me peló $4,950 y le marca, oye, ¿qué pasó? No, pues fue una situación de trade out. Pero ¿cómo? ¿Por qué no me avisan? ¿Con qué derecho? Ah, es que está puesto en tu contrato que tú aceptaste términos y condiciones en que si tu margen libre llegaba al 20%, y ojo, es 20% de lo que te retuvo el broker por seguridad previa, te cierro posiciones para que tú no me debas ni por slippage. O sea, aun cuando hubiera un caso de slippage donde el precio patina, él ya está calculando ese 20%. ¿Por qué no es en cero y es en el 20, 30, 40 o 50? Porque todavía se está protegiendo del slippage que pueda tener para que tú todavía quedes en positivo. Y si quedas en positivo, no le debes nada porque él ya se cobró con tu cuenta, ¿ok? Los casos raros que he visto con otros brokers, donde de pronto la cuenta queda en -100, quiere decir que el titular de la cuenta le debe 100 al broker. ¿Sabes cuándo se los paga? Entonces el broker se protege y se protege no solamente de que no tenga él una pérdida, sino que no sea una pérdida catastrófica y por eso se protege con margen. Margen es igual a garantía y hay dos márgenes, o sea, en general el margen va a ser tu cuenta, pero también tiene el margen por posición. Y de alguna manera él controla que no nos atasquemos. Porque si de pronto quieres colocar 10 lotes con $10,000, te va a decir fondos insuficientes en el MetaTrader. Y haz la prueba en, ¿cómo se llama? En demo. Sobre todo si bajas el apalancamiento, más te va a retener porque más se va el riesgo a su lado, ¿no? Entonces, cuando te aparezca fondos insuficientes, muy probablemente lo que te está diciendo es, te estás atascando, estás colocando posiciones demasiado grandes. Eh, Cuando eso sucede, cuando todavía tienes el fondo suficiente, pero tu margen, nivel de margen libre es tan pequeñito y solamente tienes el margen del broker. Generalmente, el broker lo que va a hacer eventualmente es llamarte y decirte, sabes que estás en una situación cercana a trade out, inyecta capital por tu tranquilidad y por la mía. Eh, y de pronto escuchas situaciones recientes de una situación similar, donde el broker le habla al titular de la cuenta y le dice, oye, es que colocaste posiciones demasiado grandes, tu margen ya se consumió y estás al borde del trade out. Necesito que inyectes dinero o te voy a cerrar posiciones. Y el cliente va manejando en la carretera. O sea, no tiene posibilidad. O sea, digo, podría pararse y hacer la operación. Pero de acuerdo a lo que yo personalmente he visto, de pronto la fuerza que tiene una posición grande es tal que le inyectas capital y flota tantito y estás así. Y de pronto nada más ves cómo empieza pum, y se hace el trade out, ¿no? Entonces, no coloques muchas posiciones que comprometan tu margen, ni tampoco posiciones demasiado grandes. Esto se llama calibraje de la posición. Sé bueno con tus nervios.
Utiliza el instrumento que se llama el somnímetro. Si puedes dormir, entonces estamos en una gestión de riesgo adecuada a tu nivel de tolerancia al riesgo actual. Que esto pueda modificarse con el tiempo y que puedas llegar a ser al grado. Imagínense un Warren Buffett, ¿no? Ese señor tiene tolerancia al riesgo. O sea, imagínate que tienes colocadas posiciones donde tienes comprometidos 100 millones de dólares. O sea, podrías agarrar y decir, ay, 100 millones de dólares, el señor agarra, le habla, no sé, al Chase Manhattan Bank y si tiene una pérdida, inyéctale, ¿no? O sea, y el banco va y lo inyecta. Pues ahorita imagínate una llamadita de Warren Buffett, ¿no? O de Carlos Slim, ay, ¿sabes qué? Necesito, o de Trump, ¿no? Imagínate, además de Trump o de alguna de sus personas cercanas, ¿no? Este, imagínate. ¿Me puedes colocar mis 100 millones de dólares? No, señor, no puedo. Pues, pero yo soy además el presidente de los Estados. No, señor, no, pues imagínate. Claro que sí, ¿no? Ya, el único que le falta es ser omnipresente al señor. Este, Sigue estos 5 consejos, porque el quinto de no colocar muchas posiciones es que cada posición es como un tablero de ajedrez, requiere su propia estrategia. Y no hay cosa peor que uno de nuestros mayores retos o el mayor de nuestros retos no es el trading, es el tiempo que le dedicas. Te agarran 1000 pendientes que de pronto cometerías el error de descuidar tu operativa y que no se activó el take profit donde tú querías. Empezó a bajar, podía cerrar todavía con utilidad, pero lo viste hasta el momento en el que ya estaba en el stop loss. Y esto no fue porque el mercado fuera malo, no fue porque el universo se alineó en contra tuya. Fuiste tú el que no protegiste la posición para que lo peor que pudiera pasar es que te sacara en cero. Entonces, si no estamos al pendientes y vaya, ojo, si tienes la herramienta, yo todavía no la encuentro, ¿no? Así automática, en donde el stop loss te blinde la posición en un cierto nivel, puedes decir, bueno, un trailing stop, ok. Pero si tú no estás al pendiente de tu posición y no se activa como tú querías, no puedes decir, ay, robot tonto, ¿por qué no te fijaste? ¿De quién es el dinero del robot? No, es tuya. Puedes delegar, mas nunca dejar de supervisar y necesitas supervisar aquello de lo que tú tengas capacidad de supervisión. Si no, no labras. Para perder dinero, pues mejor dices, este, como los del casino, ¿no? Fíjate, el argumento que utilizan. Sí, perdí lana, pero comí rico y tomé a gusto. Espérate, o sea, lo mismo puedes hacer en tu casa y no te cuesta, ¿ok? Entonces, vamos hasta acá. Vamos a estos 5 consejos, anótalos. Está este video. No tengo todavía la presentación de los 5 consejos, estoy trabajando en ella. Vamos a entrar ahora a temas que tienen que ver con price action, con velas, el jueves. Tu protocolo de acción y reacción. Nos vemos en menos de 47 horas. Mi Alex y todos los participantes de forma anónima, les deseo una excelente semana. Saludos. Estamos en contacto, compañeros guerreros. Aquí no se trata de no caerse, se trata de cuando te caes te levantas. Vamos ahí. Y que cuando te caigas le midas al sopetón, ¿no? No es lo mismo un rasguño que caerte por el acantilado. Por eso la gestión de riesgo y el calibraje de la posición es tan importante. Los estoy viendo. Fuerte abrazo, saludos. Excelente semana. Nos vemos el jueves. Chao, chao.